La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El día de reposo. Vamos a estudiar el día de reposo. Hay personas que me han preguntado todavía en relación a esto, por eso estoy haciendo este estudio. Vamos a Éxodo 28. Si ustedes miran los primeros mandamientos, los voy a decir. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es hasta el 11, Éxodo del 1 al 11. Vamos primero a mirar, vamos a estudiar los primeros 4 mandamientos. Fíjense cómo lo dice Pablo, en relación a la ley. En Gálatas 3, del 1 al 10. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si ustedes miran en el contexto, en el capítulo 1 habla de que dice, maldito el que predica un evangelio diferente. Entonces, y en el capítulo 2 viene y comienza a explicar en relación a la ley. Entonces, fíjense, en el capítulo 3, ¿por qué? Porque allá algunos se habían hecho la circuncisión. La circuncisión es un mandamiento de la ley. Entonces les pregunta: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley, o sea, por cumplir los mandamientos, o por oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Y luego se va al Antiguo Testamento. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Abraham, mira las estrellas del cielo a ver si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, solo por creerle a Dios, lo que Él dice, nos es contado por justicia. Ahí es en donde nosotros podemos ser justos, si le creemos a Dios. El problema de la humanidad es que la mayoría de la gente no le cree a Dios. Ese es el problema más grande de la humanidad. No le cree a Dios. No le creemos a Dios.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjense bien, todos los que dependen de los 10 mandamientos son malditos, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces los 10 mandamientos se deducen en 2. Debemos llamar a nuestro Padre Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿en dónde está el guardar el día de reposo? ¿En dónde está? Si en esos dos cabe los 10 mandamientos, o sea, si nosotros amamos a nuestro Padre Dios con todo nuestro ser, entonces ¿dónde queda el día de reposo? Fíjense bien. Vamos a los 10 mandamientos, por lo menos los primeros 4. Y los vamos a mirar. Cómo es que los 10 mandamientos están en Jesús y en el Espíritu Santo. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros no estamos en Egipto, pero ya yo he explicado una y otra vez que estar en Egipto es ser esclavos. Por ejemplo, Jesús les dice a los fariseos dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le dice: el que peca, esclavo es del pecado. Somos esclavos del pecado. O sea, estar en Egipto es de que somos esclavos del pecado. Entonces, ¿quién es el que nos saca de Egipto, de casa de servidumbre? Jesús. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre. Jesús es quien nos libra de la casa de servidumbre de Satanás. Ahí están los primeros 2 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Primero es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el que nos saca, hay que creer. El segundo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles son los dioses? Vamos a ver. Porque mucha gente se enfoca en la Virgen María, en Santo Tomás, y fíjense, hermanos, no es así, fíjense bien. No te harás imagen ni ninguna semejanza, o sea, debemos de hacernos a imagen de Cristo y no de nadie más. Fíjense, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí es: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no los honrarás. ¿Cuál es el Dios más poderoso que pelea en contra de los hombres? El amor al dinero. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está la idolatría. La avaricia, dice Pablo, es idolatría. Entonces, nosotros ya somos así, somos ávaros, nos encanta el dinero. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reconocer nuestra pecaminosidad. Cuando nosotros hacemos eso,
nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Ahora, Jesús viene a salvar no a los justos. Jesús viene a salvar a los pecadores. Entonces, una persona que cree que es justo por cumplir los mandamientos, Jesús no viene a su corazón, porque Jesús no viene a salvar a los justos. ¿Tú piensas que es justo? ¿Que tú eres justo? No, pues yo no le deseo el mal a nadie. Bueno, no quiere decir que seas bueno. Jesús mismo dijo que nadie es bueno. Tú eres pecador. Ahora, ¿qué persona puede decir, no, yo no soy pecador? Todos somos pecadores, entonces ahí debemos de ser como niños y reconocer que necesitamos a nuestro Padre Dios para que nos rescate. ¿Ok? Entonces, no nos debemos hacer semejante a lo que está aquí. El ejemplo más claro que está en el libro del Apocalipsis es, no se hagan semejante a las bestias. Salmo 73. No sean como las bestias, sin entendimiento. Burrito, ven para acá. No, pues el burrito sí te va a entender. Un burro es una bestia de carga, no te va a entender. A menos que lo enseñes. A menos que lo enseñes. Pero aún así, si llega una persona y le dice, burrito, ven para acá. Pues no, es un burro, ¿qué va a hacer? Son nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, somos como burros. Somos como burros que no entendemos. Porque andamos tras la avaricia, tras el dinero, tras el afán de este siglo, de este mundo. Entonces él dice que no nos hagamos ni a imagen ni semejanza. El mismo Cristo dijo, el que ame más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. ¿Amas más a Cristo que a tus hijos? Si la respuesta es no, sé sincero, dile al Señor, Señor, yo amo más a mis hijos que a usted. Sé sincero. Entonces simplemente pídele sabiduría y te la va a dar. ¿Y cuál es la sabiduría? Es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a ayudar para que ames más a Jesús que a tus hijos. Porque hay gente que se le mueren sus hijos y maldicen a Dios. Entonces no debe de ser así. Entonces todos somos así sin excepción. He ahí la necesidad de un Salvador, de Cristo Jesús. Necesitamos la mente de Cristo. ¿Ok? Son los primeros 4 mandamientos. Se simplifican en Jesús. Fíjense bien, el tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Jesús dice, y la palabra de Dios dice, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes son los mentirosos? Los que dicen que aman a Dios y no es cierto. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón tampoco. Entonces, nosotros o amamos a Cristo o amamos al mundo. Cuando nosotros decimos que amamos al mundo, a Cristo, pero en realidad amamos al mundo, somos mentirosos. Estamos tomando el nombre de Dios en vano. Ahora, hay personas que juran. Yo tengo un hermano que de vez en cuando va y jura con un sacerdote para... Pues fíjesele, yo le juro a Dios que no voy a tomar por un año. O sea, Cristo dijo, no jures. No jures, tan simple como eso. Aunque no lo crean, hermanos. Yo recuerdo un día, ya estaba yo casado y estaba yo congregado. Y estaba en una rondalla. Era miembro de una rondalla. Estaba un requintista y una persona que cantaba muy bonito. Yo pertenecía a ese grupo y de vez en cuando el sacerdote venía y nos hablaba un poquito de la palabra de Dios. Entonces un día él mencionó acerca de jurar. Entonces yo le digo, oiga, padre, le digo, Jesús dijo que no juráramos.
porque si juramos, eso lo agrega Satanás. Di sí cuando es sí, y no cuando es, y no cuando es no. Porque lo que le agregas, eso ya es agregada por Satanás. Jesús dijo, y él no sabe, dice, oh sí, ¿verdad? No sabía eso. Digo, bueno, como les digo, yo eventualmente entendí que mis hermanos sacerdotes católicos ellos no les enseñan la palabra de Dios. Ellos estudian filosofía y estudian lo que se llama teología dogmática. Ellos ya no estudian la palabra de Dios para ver qué quiere decir. O sea, ellos ya tienen su propia teología. Así como la tienen todas las denominaciones. O por lo menos la mayoría. Entonces, en esa teología, pues obviamente está errada, ¿verdad? Sabemos que está errada, así como están la mayoría de teologías. Están erradas. O sea, porque de alguna forma, de hecho, los que quieren guardar el día de reposo para Dios, dice Pablo, bueno, lo hacen para Dios, pero no estamos bajo la ley. Entonces, fíjense, vamos al cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Fíjense bien. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Es reposo para Jehová tu Dios. Así está en el Génesis. Jehová, nuestro Padre Dios, reposó el séptimo día. Fíjense bien lo que dice. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. O sea, ¿quién es el que reposa? Jehová es el que reposa. Es Dios quien reposa. O sea, nosotros debemos de reposar juntamente con Él. O sea, Él reposa en nosotros y nosotros reposamos en Él. Así es como está en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos habla de la tierra prometida. Esa tierra prometida es el reposo. Pero el reposo, el día de reposo está en los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo es que habla entonces de reposar en la tierra prometida? Yo siempre les he dicho, la tierra prometida es el tener el conocimiento de que Jesús nos limpia de todo pecado, y al entender eso, nosotros ya no andamos afanados para querernos ganar el favor de Dios, sino que descansamos de nuestras obras para ganarnos el favor de Dios. Es cuando Dios abre nuestro entendimiento que somos salvos por la gracia de Dios. Entonces descansamos en Cristo Jesús, así como Dios descansa en nosotros, simbólicamente del séptimo día. Entonces, fíjense bien. No hagas en él obra alguna. No hagas en él, en el día de reposo, obra alguna. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó
¿Quién fue el que reposó? Dios. En el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, el que reposa es Dios, hermanos. Dios es el que reposa en nosotros. Fíjense bien. Cuando nosotros nos enfocamos y hacemos del día de reposo un ídolo, caemos de la gracia, dice Pablo a los Gálatas. Ese es el engaño de Satanás. Ese es el engaño del que habla Jesús en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Jesús dijo, no se dejen engañar. Y luego habla de el amor de muchos se enfriará. O sea, ¿cómo es que se enfría el amor de nosotros? Fíjense bien. Nosotros nunca vamos a poder entender las palabras de Jesús si no conocemos el Antiguo Testamento. El tabernáculo es simbólico, es figura del Espíritu de Dios, del templo de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, le dicen los fariseos, a ver, danos una señal de que tú eres el Mesías? Y Jesús les dijo, destruyan ese templo, el templo que construyó Salomón, que destruyó Nabucodonosor, pero que fue reconstruido, y yo lo voy a edificar, yo lo voy a construir en 3 días. Y la palabra dice que hablaba de su cuerpo, su espíritu. Ese es el verdadero templo, su espíritu. Fíjense bien, hermanos. El templo de Dios es un espíritu de Dios. ¿Ok? Es el espíritu de Jesús. Jesús, cuando murió y resucitó, Él construyó ese templo. Ese templo nos lo mandó. Vayan y estudien bien Juan 14, 15 y 16 en relación al Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. Ese Espíritu es el que Pablo, por ejemplo, dice, yo tengo la mente de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Ese templo, ese Espíritu, porque el templo es un Espíritu, es el que recibimos cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos el testimonio de Cristo. Nosotros, por escuchar el testimonio de Cristo, recibimos el templo de Cristo. Es el Espíritu de Cristo, nosotros lo recibimos. ¿Cómo está simbólicamente en el Antiguo Testamento? Bueno, es el templo, es el tabernáculo. Pero el tabernáculo tiene muchas cosas. Afuera de lo que es el cuarto, el primer cuarto, que es en donde estaba la mesa, donde está la lámpara, en donde está que tiene 7 lámparas, que son las 7 iglesias, ahí está simbólicamente. En la mesa de la preposición se ponían 12 panes, 12 hojaldras. En unas Biblias dice 12 tortas. Esas 12 tortas o 12 hojaldras son los apóstoles, simbólicamente. Las lámparas son las iglesias, las 7 iglesias. Hay 7 iglesias. Está en el libro del Apocalipsis y está explicado. Eso no lo tengo que explicar, ya está ahí. Entonces, y luego están unas cortinas que separan ese cuarto del lugar santísimo.
En el lugar santísimo está el arca de la alianza. El arca de la alianza, hermanos, es simbólico del evangelio, del testimonio de Cristo. Las tablas de la ley, porque estaban escritas en 2 tablas de piedra, eso es simbólico del Espíritu Santo. El lugar santísimo, nadie podía entrar ahí excepto el sumo sacerdote una vez al año. ¿Y qué era lo que hacía? El sacerdote hacía un sacrificio por sus pecados y luego hacía un sacrificio por los pecados del pueblo. Que era un ensayo, era sombra y figura del sumo sacerdote, pero ya no del orden de Levítico, sino del orden de Melquisedec, que está en el libro del Génesis. Y que fue dado a la tribu de Judá. Rubén era el primogénito, pero Rubén perdió su primogenitura y le fue dada a Judá. Eso es simbólico del primogénito Hijo de Dios, que es Jesús. Entonces, todo eso es simbólico. Todo eso es simbólico. Entonces, Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el Cordero sin mancha. Es el sacrificio de la cena pascual, que es la 10ª plaga. Entonces, el día de reposo era un símbolo de Jesús, en donde aquí mismo lo dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo se santificaba, pero no porque el día en sí sea más grande que Dios o más grande que nosotros. El día de reposo fue dado para nosotros, no que esté por encima de nosotros, porque las personas que guardan el día piensan de forma errónea que el día es más grande que nosotros. O sea, muchas personas condenan a sus hermanos porque no guardan el día, cuando Jesús mismo dijo que el día fue dado para el hombre y no el hombre para el día de reposo. O sea, eso está bien claro, hermanos, si somos humildes. Pero si andamos queriendo condenar a todo mundo porque no guardan el día de reposo, entonces ya eso es de Satanás. Eso ya no es de Dios. Porque si hay algo que le recriminaron a Jesús, era que Jesús trabajó los días de reposo. Entonces, ¿cómo se explican eso? O sea, ¿eso quiere decir que Jesús no santificó el día de reposo? No, o sea, el día de reposo era figura o era simbólico de Jesús. O sea, ahí les va. Las personas anduvieron trabajando en su obra. ¿Ok? El Señor no nos pide cuenta el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Pero simbólicamente, hermanos, el Señor nos pide cuentas. Ya una vez que recibimos el testimonio de Cristo Jesús y recibimos el Espíritu Santo, ya fue plantada la semilla. Y esa semilla debe de germinar. Y esa plantita eventualmente tiene que dar fruto. El Señor quiere fruto. ¿Ok? Si no damos fruto, y uno de esos frutos es descansar en Cristo, hermano. Es descansar en Cristo. Si no damos fruto, entonces el árbol es cortado y echado al fuego. Es cortado y echado al fuego.
O sea, tenemos el Espíritu Santo. No nos preocupamos por hacer las cosas que el Espíritu Santo nos conduce. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Sufrimos. Somos echados al fuego. Y en el fuego, cuando nos está yendo muy mal, es cuando podemos buscar al Señor. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces ya cuando estamos en tiempos de amores, cuando andamos ahí, ¡ay, Señor! ¡Ay, sufro mucho, pobre de mí! O sea, no lo decimos así, pero llevamos dolor en nuestro corazón y buscamos paz en el Señor, buscamos ayuda de Dios. Por la razón que sea, hermano, las razones sobran. Las razones sobran. Ese es el fuego. ¿Cuál es el fuego? La angustia, el miedo, el pánico, la incertidumbre, la falta de esperanza, todo eso es el fuego. Entonces, fíjense, en el Antiguo Testamento se tenían que hacer los sacrificios de acuerdo a la ley. Pero, y los sacrificios deberían de quemarle la gordura. La gordura quiere decir, es simbólico del orgullo, de la soberbia, de las enfermedades. Entonces, al animal que le llevaban a los levitas, a los sacrificados, muchas veces el pueblo de Israel, en lugar de darle lo mejor a Dios, porque tenían que darle lo mejor, le tenían que dar las primicias y lo mejor de las cosechas, lo mejor de los animales, ¿saben qué hacían? Salía por ahí un animal tuerto o un animal ciego y era lo que sacrificaban. Andaba por ahí un animal cojito y se lo llevaban o sea, para que lo sacrificaran. Y dice la palabra de Dios, dice, ustedes nada más me ofrecen los animales tuertos, viscos, o sea, no era lo mejor de la manada. ¿Se acuerdan el primer asesinato? ¿Por qué fue? Porque Abel llevó lo mejor de la tierra, lo mejor de sus animales. Caín llevó de lo que él era cazador. Entonces le agradó la ofrenda de Abel, no la de Caín. Entonces fíjense bien, hermanos. Nosotros, Cristo no va a presentar ovejas cojas, o ovejas tuertas, o ovejas ciegas, no, hermanos. Jesús solamente puede presentar ovejas, o nosotros también. Nosotros no podemos ofrecer cabritos. O sea, ya Jesús llevó los pecados, por eso también era simbólico de hacer sacrificios de cabritos, de todos aquellos peleoneros, y todos cabemos ahí, hermanos. Todos tenemos esa tendencia, porque somos carnales. Por eso se sacrificaban cabritos también, porque todos somos cabritos en la carne. Por eso necesitamos hacer morir las obras de la carne. O sea, nosotros somos burros, simbólicamente somos cabritos. Nosotros somos todo eso en la carne. Pero espiritualmente tenemos que hacer morir esas obras. Porque el que está en nosotros es poderoso. Es el Espíritu de Jesús. Entonces, es necesario corregir la doctrina, porque no podemos presentar ovejas ciegas. Señor, pues aquí te presento una persona, no entiende el evangelio, ¿verdad? Pero tú sabes, yo no juzgo. No, hermanos, tenemos que juzgar en la doctrina, porque si no juzgamos la doctrina, pues nosotros también nos andamos haciendo cómplices. Nos estamos haciendo cómplices de presentar. Ahora, el que hace la presentación es Cristo, porque Él es el sumo sacerdote. Ahora, la oveja perfecta es Jesús. Entonces, tenemos que tener ese entendimiento. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que predicar? Que Jesús es suficiente para lavarnos de todos pecados. Tan simple como eso. Y en la medida que las personas llegan a ese entendimiento, pues bueno, ya llegas al entendimiento, ya lo tengo, ok, no te salgas de ahí. Ten cuidado con el orgullo. Y ahorita se los voy a leer. Y eso es para todos, hermanos. Eso es para todos. El mismo Pablo lo dice. Mismo Pablo lo dice. Ya la oveja perfecta ya fue presentada. Él nos limpia de todo pecado. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos. Yo no tengo, a mí no me cuesta decir que yo soy perfecto. No porque yo sea perfecto, sino porque mi Señor y Salvador Jesús es perfecto. Y mi Salvador, mientras yo tenga la mirada en Él, en el perfecto, yo estoy bien. Yo soy perfecto porque Él es perfecto, no porque yo sea perfecto. Entonces, en el momento que yo me salga de ahí, yo piense y yo comience a pensar que yo soy perfecto sin Jesús, ahí es donde cae la maldición. ¿Y cuándo es cuando caigo a la maldición? Cuando me voy a un evangelio diferente. Yo por eso dejé el catolicismo. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que yo tenía que ir a misa, yo tenía que guardar. San Agustín cambió el sábado por el domingo. Entonces, si uno como católico no va a misa, está bajo maldición. O sea, es un pecado mortal, se le conoce en el catecismo como un pecado mortal. Y una persona que se muere con pecados mortales se va derechito al infierno. Cuando yo empiezo a estudiar la palabra de Dios, cuando yo entiendo que nosotros somos salvos por el sacrificio de Cristo Jesús y no hay nada que le podamos agregar a ese sacrificio, entonces yo dije, pues yo de tonto sigo siendo católico. O sea, no me conviene a mí seguir siendo católico. ¿Por qué? Porque el catolicismo me condena. Me condena. Fíjense. Yo todavía no conozco un católico que guarde el catolicismo. Todavía no lo conozco. Yo tengo mucha familia católica. No, yo sigo mi religión. Pues no vas a misa. A veces, si te mueres, te vas a ir al infierno. Tú solo te condenas. Vives en adulterio. No te puedes casar a menos que mandes una carta y le pidas permiso para que el Papa anule tu matrimonio. O sea, tú mismo te estás condenando. Y fíjense, hermanos, fíjense. A mí me rescató Cristo porque en una reunión con mis hermanos católicos, el Señor nos habló a ese grupo de personas. En un retiro. Tuvimos un retiro. Puros católicos, sí, le cantábamos a la Virgen, sí. Pero Jesús no vino a condenarnos, hermanos. Y resulta que el Señor, a mí en lo personal, me dice, me llama fiel. Yo digo, fiel, Señor, si yo muchas veces no he ido a misa, ni siquiera me he confesado. Ahora, ¿quién es el que me condena? La doctrina me condena. Pero cuando yo tuve ese encuentro con Jesús, cuando Jesús me habla y me dice, no, yo no vine a condenarte, yo vine a salvarte. Pero yo no lo entendí, porque no cuadraba con la doctrina católica. Yo no lo entendí, yo seguí siendo católico. Y yo en ese momento, yo recuerdo, por un periodo de tiempo, inclusive cuando, hermanos, se los digo, por eso yo les digo, el Señor se manifiesta, eso lo sé bien clarito. Jesús se pasea entre las iglesias, los que predican el evangelio de la prosperidad, en la iglesia católica, en la iglesia de los mormones, en los testigos de Jehová. Ahí está Dios, hermanos, ahí está Dios, porque se predica el testimonio de Cristo Jesús. De esas personas, Jesús llama a un grupo de personas. Unos católicos, unos testigos de Jehová, otros evangélicos. Y de esos grupos está formado la verdadera iglesia. La verdadera iglesia. Fíjense bien.
La verdadera iglesia es toda aquella que adora a Dios en espíritu y en verdad. Y eso lo dice Jesús. Y fue la primera pregunta que a mí me contestó el Señor. Porque a mí el que me enseña es mi Señor. Cuando yo iba a estudiar teología, yo le dije, Señor, ¿a dónde voy? Yo no sé a dónde ir a estudiar teología. Y me dijo, yo te enseño. Le digo, ¿tú me enseñas? Entonces, bueno, yo cuando comencé a estudiar la Biblia, le digo, Señor, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y fue ahí cuando Dios me abrió el entendimiento para entender las Escrituras. No esa noche, el siguiente día en la mañana, como a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana. Escucho la voz del Señor y me dice, abre la palabra de Dios. Entonces llegué, me parqué en el estacionamiento donde yo trabajaba, en la oficina, cuando era agente de bienes y raíces. Y ahí yo ya cargaba mi Biblia, que me había comprado, una Reina Valera 1960. Yo tenía mi Biblia católica. Entonces, pero como hay personas que se ofenden, personas evangélicas que se ofenden, dije, bueno, no le quiero ser piedra de tropiezo a nadie. ¿Verdad? Yo cargaba la Biblia, yo tenía una Biblia latinoamericana, me compré la Reina Valera 1960. Entonces, yo la abro en Juan 4 y me dice, lee. Y ahí fue cuando Dios me abrió el entendimiento y ahí lo entendí, hermanos, como decir 1 más 1 son 2. Cuando yo leí, la hora viene y ya es cuando esta es la iglesia, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En verdad, no en un espíritu de Satanás, en verdad, en un espíritu de Cristo. ¿Cómo conoces la diferencia? Por el fruto, por el fruto. O sea, si yo ando en el espíritu de verdad, yo no voy a ser esclavo del pecado. Se va a reflejar en mí. Pero si yo soy un mentiroso, yo digo seguir a Cristo, eventualmente mis pecados van a salir a la luz del mundo. Adúltero, pornografía, o sea, no los voy a poder esconder, la gente los va a ver eventualmente. Porque así dice la palabra de Dios. Entonces, yo no voy a poder esconder de lo que yo soy esclavo. ¿Por qué? Porque yo todavía no conozco la verdad. Entonces, a veces tú puedes ver a la gente. Fíjense, por darles un ejemplo. La última congregación, una iglesia pentecostal trinitaria, una persona me invitó ahí, yo fui ahí porque decían que no tenían evangelistas. Le digo, yo les ayudo. Entonces yo empecé a evangelizar. Yo ya andaba evangelizando en la calle. A mí la gente me dice, hermano, ¿a dónde voy? A donde el Señor la mande. Usted debe ser guiada por el Espíritu Santo. A donde el Señor la mande. Eso era lo que yo predicaba, aún haciendo yo ya los estudios. Entonces, y todavía lo hago, hermano. Todavía lo hago. Entonces, me encuentro con esta persona, me lleva ahí porque dice que no, y me echó mentiras. Porque resulta que su hermano era el evangelista de esa congregación. Entonces, me echó mentiras. Entonces, cuando yo llegué ahí, ellos tenían células. Entonces, en las células ellos siguen un estudio de un libro. Entonces, se estaba estudiando la palabra de Dios y yo me di cuenta que no entendían las escrituras. Entonces, yo empecé a compartir con ellos. Pero como yo no hablaba en lenguas, las personas yo todavía no era miembro de la iglesia. Yo podía ir a esa congregación, pero yo todavía no era un miembro de la iglesia. Todavía no me miraban como un hermano. ¿Por qué? Porque no hablaba en lenguas. Fíjense, tenían a un profeta ahí delante de ellos y no me aceptaron. Porque no hablaba en lenguas. Entonces,
Yo le pregunté al Señor, le digo, Señor, ¿verdaderamente necesitan le digo, yo a esta persona pues no la conozco porque apenas la estoy viendo. Le digo, ¿él está sirviendo a usted? Le digo, muéstrame si le está sirviendo a usted en espíritu y en verdad. Hermanos, esa misma semana, fíjense lo que pasó. ¿Cómo es como yo reconozco a un falso? Ok, fíjense bien. Resulta que esta persona tuvimos una reunión, pues no sé si fue el domingo o entre semana. Ha de haber sido el domingo. Ya habíamos tenido la célula. Entonces, el fin de semana, resulta que esta persona habló, le dieron el micrófono y empezó a hablar y empezó a mencionar, se disculpó con la iglesia, porque resulta que una de las mujeres que estaba ahí, que era casada, pero no estaba con su esposo, tuvo relaciones sexuales con el evangelista y salió embarazada. Él habló para disculparse. Y luego en esa misma plática mencionó que en esa semana él había perdido su iPhone y andaba bien preocupado por su iPhone porque lo había perdido. O sea, yo digo, no tengo que escuchar más para saber que esta persona... Ahora, no que tener iPhone sea pecado. Mi hija me regaló un iPhone. O sea, eso no es pecado. Pero él andaba tan preocupado por su iPhone que anduvo buscando por mar y tierra y le pidió al Señor y no sé qué. O sea, yo pude ver ahí cómo en realidad tenía amor al dinero. Ahora, simplemente, hermanos, por el hecho de que haya tenido sexo con una mujer que era casada, que no estaba con su esposo, pues ya. Es suficiente para mí el ver que esa persona no... O sea, pude conocer que era una persona que el Señor no era una persona aprobada por Dios. Porque por sus frutos los conoceréis. Entonces, uno a través del testimonio de uno, hermanos, uno puede ver, ese es trabajo de cada oveja. ¿Cómo vamos a saber, una oveja, cómo va a saber si se está congregando en una congregación de lobos? Si una oveja no se hace esas preguntas, pues lo más probable es que sea lobo ella misma. No es oveja, es lobo, es cabrito. Entonces, he ahí la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos. He ahí la importancia. Entonces, fíjense bien, vamos a regresar al tema. Si hay alguien que peleó con Jesús, fueron los que... Guardar un día es fácil, hermanos. Guardar el día es fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. O sea, es fácil condenar a alguien que no guarda el día. Es bien fácil condenar tú no vas a misa, te vas a ir al infierno. De hecho, yo recuerdo, mi mamá se la pasaba diciéndonos eso. Ya fueron a misa, o sea, mi mamá pues nunca entendió el evangelio, nunca lo entendió. ¿Se entiende eso? O sea, ella misma no sabía. De hecho, a la fecha no lo entiende todavía. Ella habla en lenguas. ¿Qué me dice eso? Que todavía no entiende el evangelio. No lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo dice, porque en otras lenguas hablaré este pueblo y ni aún así me oirán. Así dice eso. El hablar en lenguas es una señal al incrédulo. Todavía no cree al evangelio. O sea, de alguna forma todavía cree que se lo tiene que ganar. Sin saber que la gracia es gracia de Dios, es gratis. No te lo tienes que ganar, es gratis. Es gratis. No es por ir a misa, es gratis. Es simplemente por creer que Jesús es el Hijo de Dios. Oh, no, yo creo. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. No, hermanos, el que abre el entendimiento es Dios. Ahora, sabiendo eso, pues ya entendemos. Entonces una persona que habla en lenguas no tiene paz. No tiene paz. Eso es lo que me dice a mí la palabra. Porque el Señor me puso como maestro, por eso lo entiendo. Por eso lo entiendo.
Una persona que guarda el día de reposo no tiene paz. ¿Por qué? Porque cae de la gracia. No tienen paz. Mucha gente dice, no, yo tengo paz. No tienes paz, hombre. Digo, lo que pasa es que tú no conoces la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Entonces, nosotros no podemos hacerle ver a una persona que en realidad no la tienes, no la tienes la paz. El día que te conviertas, el Señor te la da. Porque ese es el beneficio de tener a Jesús. Uno de los beneficios, paz. Siempre que llegaba Jesús a algún lugar, la paz, shalom, shalom, shalom. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, no es como la da el mundo. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento carnal. Es diferente. Entonces, el querer guardar el día de reposo para Dios, bueno, cuando una persona no tiene entendimiento, dice Pablo, déjalo, lo hace para Dios, ora por él o por esa persona, ora por él. Señor, yo le pido por Panchito, porque él guarda el día. Yo no me siento mejor que él, yo soy pecador, pero mi hermano todavía no entiende que guardar el día de reposo es estar bajo la ley, y estar bajo la ley implica guardar toda la ley. La palabra de Dios dice que nadie guarda la ley. Para eso vino Cristo, para librarnos de la maldición de la ley de los 10 mandamientos. Hermano, entonces ya no debemos de guardar los 10 mandamientos, hermanos. Usted honre a Cristo. Entonces fíjense, estos 4 mandamientos. Fíjense, ¿ok? Estos 4 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. Ahora es Jesús. Ya conocimos a Dios en Jesús. Hermano, pero Jesús no es Dios. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. ¿Cómo vas a conocer al Padre? Al Padre nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver. Entonces la única forma que lo puedes ver es verlo en Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo he andado contigo y todavía no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. O sea, ¿cómo es el Padre? Pues el mismo carácter de Jesús, porque el que obraba en Jesús era el Padre mismo. El Espíritu del Padre estaba en Jesús. Lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. ¿Quieres conocer al Padre? Pues está en Jesús. Yo soy Jesús, que te saca de tierra de servidumbre, o sea, del pecado. Yo soy. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para dar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Nadie es bueno. Uno es bueno, mi Padre. Bueno, cumple los mandamientos y les da los de la segunda tabla. No matarás, no fornicarás, no hurtarás. Señor, yo todo esto lo guardo desde joven. Y ahí dice, y Jesús le amó. Y Jesús le amó. Le dice, si quieres ser perfecto, ahí está la perfección. Si quieres ser perfecto, o sea, la perfección se trata de seguir a Jesús. Anda, vende lo que tienes, dale a los pobres y luego ven y sígueme. Cuando le das a los pobres, dice, y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Y él no quiso. ¿Por qué? Porque no podemos, hermano. Esa es nuestra realidad. Sin Jesús, nada podemos hacer. Oye, pero Pedro sí lo hizo. Pedro sí lo siguió. Dice Pedro, Señor, yo dejé todo. ¿Qué nos toca? Y dice Jesús, yo les aseguro que ustedes van a recibir 100 veces. 100 veces más. En esta vida y en la otra vida, la vida eterna. Y hay gente que dice, no, pues si Pedro tenía una casa,
Cristo le dio 100 casas. No inventen, hermano, no inventen. O sea, para seguir a Jesús tenía que vender sus propiedades. Vayan a leer el libro de los Hechos. ¿Quieres tú ser seguidor de Cristo? Sí, ok, tienes que vender tus propiedades y dárselas a los apóstoles para que se reparta el dinero según la necesidad de cada quien. O sea, no tendrás dioses. Bien le pudo haber dicho Jesús, te falta uno. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no los honrarás, no te inclinarás a ellos. Nosotros nos inclinamos al dinero, hermanos. Aún los niños quieren cosas. Los niños quieren iPhones. Los niños quieren juegos. Todos somos así. Hay padres que dicen, tú eres muy materialista. Tú también, hombre, no te hagas. Si ya sigues a Cristo, bueno, tus hijos son santos en ti. Un día tus hijos van a sufrir van a tener sus propios sufrimientos. Y ya cuando anden, ¡ay, papá, me está yendo como en feria! Busca a Cristo, hijo, busca a Cristo. Te di ejemplo. Tú viste a mí, yo siempre busqué a Cristo. ¿Cuál es la mejor forma que podemos educar a nuestros hijos? No que le andes diciendo ahí, que vete a misa, no, eso no ayuda, hermanos. Si tú eres pecador, o sea, no. Yo busco a Cristo. Un problema, busco a Cristo. No tengo problemas, busco a Cristo todos los días. Eso es lo que mi hijo me ve ver a mí. Ahora, si él dice, no, yo no voy a hacer lo que mi papá, ándele pues, le va a ir como en feria. Y yo le digo, ¿sabes contar? Sí, no cuentes conmigo, te va a ir como en feria, yo no solamente puedo orar por ti. Yo voy a seguir teniendo paz. Pero si tú decides irte al mundo y andar en el mundo, Satanás te va a dar duro. Entonces, busca al Señor. Ahora, nosotros, ¿cuándo seguimos al Señor? Cuando nos va mal, no lo buscamos cuando nos va bien. Nadie busca a Dios, eso dice la palabra de Dios. Él nos busca a nosotros. Entonces, fíjense bien, en Gálatas 5:14 dice, cuando amas a tu prójimo, guardas toda la ley. ¿Qué? Pablo, estás loco aquí, y el día de reposo, ¿dónde lo dejas? Vayan y vean, Gálatas 5:14. O sea, ama a tu prójimo y estás guardando toda la ley. Pero ahí les va algo. Ahí está implícito de honrar a Cristo. Una persona que no ama a Cristo, que no honra a Cristo, no puede amar a su prójimo. No puede. Porque sin Cristo nada puedes hacer. Dice Jesús, nada puedes hacer sin mí. Entonces lo primero que tienes que hacer es, Padre mío, soy pecador. Ok. Él ya lo sabe. Toda la gente lo sabe, tus hijos lo saben, tu familia lo sabe que eres pecador. A lo mejor de mecha corta, qué sé yo, pero toda la gente sabe que eres pecadora. Ok, ¿qué más? Precisamente porque soy pecador, sé la necesidad de un Salvador. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Cristo Jesús, gracias, Señor, por haber llevado mis pecados, mis vergüenzas, mis faltas. Con un solo sacrificio me haces perfecto. Gracias, Cristo Jesús. Entonces yo debo de ser agradecido con mi Señor todos los días. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Todos los días del año, todos los años, hasta el día que me muera. Pero me debo de proteger de algo. De que Satanás va a poner pensamientos en mí que dicen, no, Luisito, tú eres una persona muy buena. Tú sí amas a tu prójimo. Apártate de mí, Satanás. O sea, eso ya es. No. Es Jesús quien nos ama. Y es el Espíritu de Jesús el que nos ayuda a hacer las cosas.
no nosotros, no nosotros. Dice Pablo, yo trabajé más que los otros apóstoles, pero no yo, sino Jesús en mí. Ya cuando una persona dice, yo lo hice, ese ya es Satanás. Yo lo hice, yo hice esto, yo hice el otro. Pues tenemos que cuidarnos de eso. Y desgraciadamente hay personas que caen en eso. Por eso Pablo dice, cuando habla en Filipenses, dice, no quiere decir que yo ya sea perfecto, porque todavía no llego ahí, o sea, todavía no llega con Cristo. Pero luego dice, y nosotros, los perfectos, ahí la gente se vuelve loca, hermanos. La gente se vuelve loca con esos versículos. Filipenses 3 es de los pasajes más difíciles de entender para la gente del mundo, pero no es difícil, hermano, no. Pero el perfecto es Cristo. Yo pongo la confianza en Cristo Jesús. Yo soy perfecto en Cristo, así como está en 1 Corintios 7. Está el marido cree en Jesús. Él cree en la palabra de Dios. La mujer es atea, no cree en Dios. Bueno, pero la mujer atea, cuando los dos se hacen una sola carne, son un solo espíritu. Y por la fe del hombre, la mujer es santa, aunque sea atea. ¿Pero por qué santa, hermano? Porque Pablo lo dice, porque así es con nosotros. Nosotros somos ateos en la carne, nosotros no creemos en Dios. Somos ateos. Pero por el Espíritu que Dios hizo morar en nosotros, el Espíritu de Cristo, eso nos santifica, porque nos hacemos un solo espíritu con Jesús. De la misma forma, una mujer atea, que no cree en Jesús, pero vive con su esposo, y se somete a su esposo, eventualmente, esa mujer es santa y sus hijos son santos. Vayan y estudienlo, 1 Corintios 7. Entonces, por la fe de Cristo, por la obediencia de Cristo, nosotros somos perfectos. Yo soy perfecto, sin pecado, pero no yo, Jesús. Es Jesús. O sea, Jesús produjo el Espíritu. Él construyó el templo, el tercer templo. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Entonces, fíjense, yo con esto voy a terminar. Vamos a leer el contexto. Para que vean el querer guardar los mandamientos y mirar los pecados de la gente cuando no están guardando los mandamientos, eso no es agradable a Dios, hermano. Porque uno solo es el dador de la ley y ese uno es Jesús, no nosotros, ¿ok? Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, fíjense, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Vayan y lea, está en 1 Samuel. En 1 Samuel, David, cuando mató a Goliat, las personas ahí que le cantaban a Saúl, le dieron más crédito a David, le dieron más honra que a Saúl, y a Saúl entró la envidia y quiso matar a David. ¿Por qué? Porque dijo, no, este me va a dejar sin el trono. Y él tenía miedo de él y de sus hijos. Entonces él buscaba la oportunidad para matar a David. Entonces David se fue y se escondió, inclusive se fue a una cueva y ahí anduvo Saúl. David pudo matarlo, pero ¿por qué no lo mató David? Porque sabía que había sido ungido. Dice, yo no voy a matar al ungido de Jehová. Entonces cuando él anda huyendo de Saúl, tenían hambre y andaban unas personas, los de amargado corazón andaban con él. Esos son los que llama Dios, a los que lloran, a los de amargo corazón. Esos son los elegidos, los que lloran. Bienaventurados los que lloran. O sea, nosotros no podemos llegar a Cristo si no lloramos. Tenemos que sufrir. Es necesario sufrir para llegar a los pies de Cristo. No hay de otra forma, hermanos. Entonces, los de amargado corazón que andaban con David, que huyeron, incluyendo un sacerdote. El sacerdote Abiatar, creo que aquí lo menciona, Abiatar.
Él viene y le pide comida. Le pide comida. Dice, no, pues nomás están las tortas, nada más están las hojaldras de la mesa de la proposición. Y se las comió y David le dio a sus hombres, a los que lo seguían. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Déjenme descifrarles esto. Fíjense bien, está hablando del día de reposo. ¿Ok? Aquí el sumo sacerdote era Abiatar. ¿Ok? Vayan y busquen lo que quiere decir Abiatar. ¿Ok? Algo así como una persona que tiene en abundancia. Algo así es el significado. Entonces, este Abiatar es simbólico de Jesús. Aquí Abiatar es Jesús, es simbólico de Jesús. O sea, aquí está cumpliendo Jesús. Él es Abiatar. Pero también es rey, también es David. Siempre les he dicho, o sea, todos los reyes que obedecieron al Señor y los sacerdotes y los profetas que obedecieron al Señor son simbólicos de Jesús. Fíjense, comió los panes de la proposición. ¿Cuáles son los panes de la proposición? Los apóstoles. Tenía los apóstoles estaban descansando en Jesús. Estaban descansando en Jesús. Porque Él es el reposo. ¿Y qué andaban haciendo? Comiendo. Y Jesús les dio. Entonces, no, pues ¿cuándo van a entender? Ni lo entienden ahorita las personas, a menos de que el Señor se los enseñe. Eso nunca lo va a entender la gente del mundo, hermano. Fíjense lo que dice en relación a esto, ¿ok? Y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, fíjense bien en esto, hermano, este versículo, estos dos versículos, o sea, son fáciles de entender. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, y el Hijo de Hombre es Jesús, pero también somos nosotros. ¿A quién le dio el día de reposo? Se lo dio a Adán. ¿Adán es Dios? Es al Hijo del Hombre. Se lo dio a Caín, se lo dio a Abel, nos los dio a nosotros. Pero ¿quién es el que descansa? Jehová. Es para que Él descanse en nosotros y nosotros en Él. O sea, ¿cómo vamos a condenar a la gente porque no van a misa o porque no guardan el día de reposo? O sea, nosotros somos más grandes que el día. Entonces, ¿cómo vamos a condenar a las personas porque no guardan un día? Es lo que está en Colosenses también. Entonces, fíjense en Marcos 3, del 1 al 12. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría. Fíjense bien, ¿qué es mejor? ¿Guardar el día o sanar a una persona? Fíjense bien. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo Jesús, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar la vida, fíjense bien ahí, ahí está la salvación. Salvar la vida o quitarla. ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ahí está la ira de Jesús, la ira de Dios.
entristecido por la dureza de sus corazones, porque obviamente no tenían amor hacia sus hermanos, dijo al hombre, o sea, ellos se enfocaron en guardar el día, no en amar a su prójimo. Extiende tu mano, y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Fíjense, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo, para matarlo. No piensen que eventualmente lo mataron. Si hay algo por lo que odiaban a Jesús, era porque no guardaba el día de reposo. Y ahorita hay gente que se la pasa condenando a hermanos porque no guardan el sábado. Porque o sea, yo le digo a la gente, ¿a poco tú piensas que eres más santo que yo porque tú guardas un día a la semana? La santificación no viene por guardar un día de reposo. No es por eso la santificación. Fíjense, aquí está cómo Jesús lleva con esto termino. O vayan y lean, del 7 al 12, pero enfóquense, hay un versículo. Dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarles, cuantos tenían plagas caían sobre él. Fíjense bien, imagínense que yo tengo ¿cuál es la enfermedad? Yo soy leproso. Tengo una plaga, soy leproso. Y yo vengo con Jesús y lo toco y sano por tocar a Jesús. Pero esa plaga que yo tenía se quedó en Jesús. Aquí lo dice, fíjense bien. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarles, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Pero ¿qué es la plaga? Aquí están, son demonios, hermano, son demonios. Hay demonio de cáncer, hay demonio de comer mucho, hay demonio porque el comer mucho de algo nos mata. Hay demonio de pornografía, hay demonio de avaricia, hay demonio de... Todos estos son demonios. Son demonios. Pero, fíjense lo que hacían los demonios. O sea, las plagas venían sobre Jesús. Ahí está la justicia, hermanos. O sea, nosotros ¿cuándo vamos a poder con los demonios? No podemos. Soy cuando andamos, ¡ay! Entonces Jesús viene y nos rescata. Entonces, nosotros al tocar a Jesús, los demonios que están en nosotros se van a Jesús, pero fíjense los demonios. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él los reprendía mucho para que no lo descubrieran. O sea, los espíritus del mundo no podían posar en Jesús, porque el Espíritu del Padre estaba en él. O sea, caían como moscas. ¿Qué tienes contra nosotros? O sea, Jesús tiene autoridad, hermanos. Entonces, ahí es donde cabe Isaías 53. Él vino a llevar nuestras enfermedades. O sea, son demonios, hermanos, son demonios. Las personas que se la pasan condenando a otras personas por no guardar el día de reposo, ahí está un demonio. Ese es un demonio de altivez. Entonces, fíjense, vayan y vean Deuteronomio 32, del 1 al 43. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Aquí está hablando obviamente, todo lo que dijo Jesús. Está profetizando, destilará como el rocío mi razonamiento. Vamos a tener el conocimiento de Cristo. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. ¿Cuál es el nombre de Jehová? Abba,
Padre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Padre. Padre. Ese es el nombre de Dios. Padre. Ya hice un estudio, vayan y búsquenlo. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es nuestra roca? Es Jesús, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. ¿Se fijan? Está hablando como padre también. Generación torcida y perversa. Así pagas a Jehová, así le pagas a Cristo. Pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre los pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. ¿Se fijan? Jesús hace esto con nosotros, nos hace subir sobre las alturas de la tierra. Comemos los frutos del campo, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña. Esto es todo lo en relación al Espíritu. Aquí está la tierra prometida. Y aceite de duro pedernal, mantequilla de vacas y leche. ¿Saben qué todo es esto? Simbólicamente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es, simbólicamente. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Aquí está, fíjense bien. Aquí está Pablo. Fue lo que le dijo a Pablo Jesús, cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro dar patadas contra el aguijón. O sea, en nuestros días. Qué duro es aventar patadas al que trae el chicote, el que te chicotea. O sea, el jinete que te está jineteando, que te da chicotes. Entre más patadas avientes, más chicotazos te va a dar. Pero fíjense, pero engordó Jesurún y tiró coces. ¿Por qué andaba así Pablo? Pablo andaba envanecido porque no entendía la ley, no la entendía. Él mismo lo dice. Dice, yo todo eso lo tengo ahora por basura. Dice, yo no sabía, yo no entendía. Dice, ¿por qué? Porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Pues ¿cuándo lo íbamos a entender? Aquí está. Entonces, cuando nosotros pensamos que somos mejores que otros, es fácil, es bien fácil compararte con un católico y decir, no, yo soy mejor que un católico. Cuidado, porque ya te estás poniendo panzón, ya te estás poniendo gordo. Simbólicamente, ya te estás enorgulleciendo. Porque tú eres igual de pecador que el testigo de Jehová, que el católico. Eres igualito. Porque somos carnales, hermanos. Tengan cuidado, fíjense. Pero engordó Jesurún y tiró patadas, tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, o sea, te llenaste de orgullo. Y fíjense, aquí está. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. Este es el pecado de muerte. Este es el pecado de muerte. Abandonar a Dios quien nos hizo. Y menospreció la roca de su salvación.
Por eso yo les digo, debemos de conocer el Evangelio. Hay personas llenas de religión que menosprecian la roca de su salvación, que era lo que andaba haciendo Pablo. ¿Y qué pasó con Pablo? Se quedó ciego. Se quedó ciego. Y lo tuvieron que llevar con Simón. Simón le impuso las manos y sanó. Y Pablo o Saulo fue a Arabia y Jesús mismo le enseñó por 3 años la palabra de Dios. Así como le enseñó a los otros apóstoles, también a Pablo le enseñó personalmente. Le enseñó, él mismo lo dice. Ahora, Pablo, que conocía bien la ley, pues Pablo habla de la ley que era simbólica, y él mismo lo dice en todas sus cartas sin excepción. Fíjense, lo despertaron a celos con los dioses ajenos. Dios es celoso. Una forma de despertarlo a celo. No, pues yo me voy a juntar $1,000,000 y con $1,000,000 lo voy a tener en mi cuenta. Eso es despertar a Dios a celos. Yo hice eso, hermanos. Yo andaba en ese camino de la prosperidad. Yo dejé a Dios y me fui a la idolatría, en el amor al dinero. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Perdí a mi familia. Y así está en Deuteronomio 28. Si tú me dejas, yo voy a hacer que tu mujer se acueste con otro o con otros. Y tus hijos van a quedar desamparados. Vayan y lean las maldiciones de la ley, lo que no cumple la ley. Ahora, el que se quiere justificar con sus obras, se condena a sí mismo. Vayan y vean Deuteronomio 28. Ahí están todas las enfermedades, ahí están todos los castigos, hermanos. Ay, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios hace lo otro? Y si Dios existiera, ¿por qué sufren los niños? Bueno, vayan y lean Deuteronomio 28. Ahí están las maldiciones. Entonces yo le digo a la gente, hermano, no le conviene estar bajo la ley, porque estar bajo la ley usted no la va a cumplir, y al no cumplir usted está rechazando a Cristo, a la roca. Aquí lo dice, la roca de tu salvación. Y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no hay Dios. Fíjense bien. Habla a veces también la palabra de Dios de que a veces la gente se la pasa llorando. No tengo dinero, no tengo para pagar esto, no tengo para pagar el otro. Ahí, hermanos, andamos como los burros o como las burras, que no entendemos. ¿Por qué lloramos por no tener dinero? ¿Por qué vamos a llorar por una enfermedad? Porque no tenemos entendimiento, andamos como burros o como mulos o mulas a veces. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. O nunca se olvidan de Cristo. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Ahí está el tiempo del fin, cuando menospreciamos a Jesús. Si menospreciamos a Jesús una y otra vez, y otra vez, y otra vez, eventualmente se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, en nosotros. En nosotros. O sea, Jesús aparta de nosotros su Santo Espíritu. A ver cuál es su fin. Y hay personas que ya están ahí, hermanos. Yo conozco personas
que les está pasando esto. ¿Por qué? Porque despreciaron a Jesús. Despreciaron a Jesús, lo desecharon. No, pero yo amo a Jesús. No, tú lo desprecias porque tú piensas que eres más bueno por tus obras y menosprecias a los que no lo hacen. Te la pasas criticando al que no guarda el sábado, te la pasas criticando al que no va a misa. Y tú mismo no eres bueno. Les va como en feria, hermanos, créanmelo. Dices, son una generación perversa, hijos infieles. Acuérdense, todos caemos ahí. Yo viví esa vida. Yo le fui infiel al Señor cuando me fui al mundo. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Fíjense, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, esos somos nosotros los gentiles. Los provocaré a ira con una nación insensata. Fíjense bien, hermanos. Venía Jesús y comía con los pecadores, los que cobraban los taxes, con las prostitutas, con los tranzas. Eran judíos, pero era un pueblo insensato. Y los religiosos que querían guardar la ley se ponían celosos, como lo acabamos de leer. A la fecha todavía hay personas que se ponen celosas, porque Dios escoge un pueblo insensato. ¿Quiénes son los insensatos? Adúlteros, asesinos, idólatras. Esos somos nosotros a los que Dios eligió para darle celos a los religiosos. Yo amontonaré, porque fuego se encendió en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas o mis flechas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Hambre de Cristo, devorados de fiebre ardiente, están las enfermedades, y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos. Con veneno de serpiente de la tierra. Ahí está. El Marcos menciona, dice, vayan y prediquen el evangelio. Hagan discípulos. Al que crea, será salvo, y al que no crea será condenado, o ya es condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, y aquí están las serpientes. A las serpientes tomarán en sus manos serpientes y no les harán daño. Eso está hablando simbólicamente, no literalmente, hermanos. Tomarán veneno y no les hará daño. Ahí está la falsa doctrina. Una persona que verdaderamente cree en el evangelio, se reconoce pecador y reconoce la sangre de Cristo como suficiente para lavarle de pecado, tiene la potestad para amar a su prójimo, y como tanto tiene la potestad de tomar en su mano serpientes y tomar veneno y no le hace daño, simbólicamente. O sea, nunca le van a engañar con un evangelio diferente, porque ya está protegido con la sangre del Cordero. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. ¿Se fijan? Hay gente que ahorita tiene miedo, le tiene miedo a todo el mundo. Hay gente que le tiene miedo a los moscos. Hermano, ¿cómo le va a tener miedo? Bueno, hay moscos que producen enfermedades, que llevan la sangre de uno, se la llevan al otro y te llevan la enfermedad. Bueno, así sí. Bueno, hay gente que le tiene miedo a los mosquitos. Si tú estás, ahora no hay que provocar a Dios, no tentar a Dios.
dentro de lo que cabe, pero nosotros no nos andamos cuidando de estas cosas. Cuidamos que no nos piquen los mosquitos, o sea, yo no dejo entrar a los mosquitos, pero si tenemos a Cristo, ¿cómo le vamos a tener miedo a las enfermedades? Cristo está con nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. ¿Saben lo que es ninguna? Ninguna quiere decir cero condenación. Y cero condenación quiere decir, no te preocupes por las enfermedades, no te preocupes por nada. Tú nomás sígueme a mí. Haz lo que María Magdalena y no lo que Marta. Marta ya andaba, Señor, ayuda, dile a mi hermana que me ayude. Mira, no me ayuda. Marta, Martita, afanada y turbada estás con tantas cosas. Hay gente que se la pasa afanada haciendo cosas para Dios. La única necesaria es esta: postrarse a los pies de Cristo y escuchar al Maestro. Eso es lo más importante. Y nunca te va a ser quitado. Por fuera desolará la espada y dentro de la cámara el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo. O sea, el Señor nos desecharía, pero precisamente por Satanás y sus demonios, dice Jesús, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Fíjense, aquí está el miedo. Hay gente que se suicida. ¿Por qué? Aquí está ¿por qué? ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado. Ahí está. ¿Se acuerdan cuando andaba ISIS que les andaba cortando la cabeza a los cristianos? Con una sola persona, 2 personas que vinieran de ISIS, salían despavoridos. Al que desechó a Jesús. Pero el que tenía a Jesús, no hay miedos, hermanos, no hay temores. Yo creo verdaderamente que ahí donde los de ISIS andaban persiguiendo a mis hermanos cristianos, el Señor los protegió. El Señor los protegió. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Cuál era el pecado de Sodoma? El orgullo. Y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. A los fariseos, hermanos, ahí están los fariseos. Veneno de serpiente es su vino. Ahí están los fariseos. Y ponzoña cruel de víboras, de áspides. Ahí están los fariseos. No tengo yo esto guardado. Ahí está la doctrina de los nicolaitas. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina mi alma. Vayan y vean, búsquenlo ahí en el libro de Proverbios. Creo que está en el capítulo 16, ya no me acuerdo. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Nunca se les olvide ese versículo. Por amor de sus siervos se arrepentirá. Y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿y dónde están tus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? O sea, andaban en altanería. Levántense, que os ayuden y los defiendan. Ved ahora que yo soy, ahí está Jesús, el yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano.
Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Fíjense bien, hermanos. Si tú piensas que tú eres más santo por guardar el día de reposo, estás rechazando a Cristo. No hagan eso. No hagan eso porque si no te va a pasar esto. Esto que dice el Señor, te va a entregar, va a apartar su rostro de ti. ¿Y quién te va a salvar? ¿Quién te va a salvar? Daré la retribución a los que me aborrecen. El que se llena de religión y no de Cristo, están aborreciendo a Cristo. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Todos los que vienen contra nosotros, el Señor es vengativo. Ahí está, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Sabemos ya que Jesús ya hizo eso. Aquellos que tenemos ese entendimiento. Entonces, hermanos, el día de reposo es una señal para la venida de Cristo. Una vez que viene Cristo, Cristo es nuestro reposo, debemos de reposar en Él. Dios quien es que nos abre el entendimiento para reconocer que en Jesús somos perfectos. La paz de Cristo esté con todos ustedes.